Hola, te habla el doctor Paulino Vigil de Gracia. Vamos a explicarte en esta ocasión un tema interesante de la obstetricia, que es sobre el manejo de la colestasis intrahepática. Es un estudio clínico realizado sobre el uso del ácido ursodesoxicólico. Veamos entonces esta evidencia que tenemos recientemente, que ha aparecido publicada recientemente. El estudio se llama Ácido ursodesoxicólico versus placebo en mujeres con colestasis intrahepática del embarazo, el estudio Pitcher, un estudio que fue publicado en Lancet en agosto, primero de agosto de este año. O sea, es un estudio reciente. Aquí ustedes pueden ver los investigadores. Y bien, veamos algunas cosas que ustedes deben saber claramente de colestasis intrahepática, aunque me pregunto qué tan frecuente es esta enfermedad en tu país, en tu región, con qué la manejas, cuáles son los pronósticos que tiene de los bebés, de las madres con colestasis intrahepática. Veamos lo que dice la evidencia actualmente. Entonces, la colestasis intrahepática del embarazo, también conocida como colestasis obstétrica, lo conocen uno de una forma u otra forma. Entonces, hay revisiones sistemáticas recientes que prueban que la colestasis intrahepática está asociada a un incremento de prematuridad, de nacimientos prematuros, mucho iatrogénica, interrupción por nosotros, por los riesgos que creemos, muchos pacientes con líquido amniótico meconial, bebés admitidos a unidades de cuidados intensivos y también una aceleración de óbito o muerte intrauterina o muerte perinatal, aunque sabemos que esto de la muerte intrauterina o muerte perinatal está más asociada más a las altas concentraciones de ácido biliares. Muy bien, el ácido ursodesoxicólico ha sido usado fuera de la obstetricia por los hepatólogos, gastroenterólogos, por ejemplo, para tratar colangitis biliar primaria y otras hepatopatías biliares, pero también ha sido recomendada y usada por mucho tiempo, por buen tiempo, en la obstetricia para colestasis intrahepática del embarazo. Ahora, ¿qué dice la evidencia al respecto? Lastimosamente los estudios son muy pocos y un estudio clínico lo ha utilizado 84 pacientes, otro estudio que solo incluye son 111 pacientes, muy pocos pacientes, y en base a esto la evidencia es cuestionable, pero usamos el ácido ursodesoxicólico para tratar a pacientes con colestasis intrahepática del embarazo. Como son muy pocos pacientes aleatorizadas para probar la realidad del uso de este medicamento en obstetricia, se diseñó un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo, en 33 hospitales o maternidades en Reino Unido. Los criterios de inclusión, definición por clínica de colestasis intrahepática del embarazo, entre a 20 semanas a 40 semanas y 6 días, mayores de 18 años, sin ningún trastorno o anomalía fetal. Esos eran los criterios de inclusión. Esos pacientes que tenían el criterio de inclusión eran autorizados a colestasis intrahepática, a recibir, perdón, el ácido ursodesoxicólico o a recibir el placebo. Entonces, ¿cuál es el resultado variable primaria de este estudio para evaluar el impacto en el placebo o en el ácido desoxicólico? Una combinación de variables se sumaban como variable primaria, como por ejemplo la muerte perinatal, el parto prematuro menos de 37 semanas y la admisión a unidades de cuidados intensivos por lo menos 4 horas. Entonces esas tres variables se sumaban y daban la variable primaria que iba a compararse cómo había ido en el placebo, cómo había ido en el grupo con ácido ursodesoxicólico. Entonces, podemos ver que al principio habían 2.777 pacientes elegibles, se aleatorizaron 605 pacientes, se aleatorizaron 304 a un grupo y 300 a otro grupo. Si ustedes pueden ver, esto es 3 veces más la cantidad de población por grupo que todo lo que se había recogido en estudios previamente. Por lo tanto, es un estudio de un tamaño muestral muy considerable. Vámonos a ver la variable primaria.
Y la variable primaria, repito, muerte perinatal, parto prematuro y admisión a nivel intensivo. En el ácido ursodesoxicólico se vio en 23% y en placebo 27%. Esto no da diferencia significativa. Vean los intervalos de confianza atraviesan el 1 con una P de 0.28. Por lo tanto, no hay diferencia significativa a favor ni en contra del ácido ursodesoxicólico. Entonces, ¿con qué objetivo damos el ácido ursodesoxicólico en esta paciente? Pueden ver, seguir viendo el estudio y se van a dar cuenta que no hay ninguna alteración en las variables. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que este estudio muestra que el ácido ursodesoxicólico no tiene ningún impacto en los resultados más importantes de la mujer embarazada. Y ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, en esta, ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí en esta gráfica, la picazón de la paciente se mantiene igual con el ácido que con el placebo. Igualmente pueden observar los ácidos biliares, cambian muy poco. Y igualmente en la alanina-aminotransferasa. Entonces, definitivamente que el ácido ursodesoxicólico no muestra ninguna utilidad en el bienestar de estas pacientes. Por lo tanto, en base a medicina basada en evidencia o en esta publicación, nosotros no podemos recomendar el ácido ursodesoxicólico como una medicina, un tratamiento para pacientes con colestasis intrahepática del embarazo. Eso es la evidencia, lo estábamos usando, es cierto, lo extrapolamos de que lo usaban los hepatólogos, los gastroenterólogos, lo traímos acá a nuestra paciente embarazada con colestasis intrahepática. Habían estudios muy pequeños que parecía que hacía buenos resultados. Este estudio grande nos demuestra que no es cierto y tenemos que buscar otra vía. Y probablemente aquí es seguir un buen control de la paciente. Si pudiéramos determinar los ácidos biliares sería interesantísimo porque sabemos que concentraciones más de 100 sí están asociados al COVID. Espero que este resumen de este artículo sea útil en tu práctica clínica diaria para beneficio de tu paciente, para beneficio tuyo, obviamente, y nos vemos en una próxima discusión de un artículo, un tema científico. Hasta luego, que estés muy bien.